Tenemos este ejercicio de aplicaciones donde les recomiendo que lo lean y lo traten de hacer por cuenta propia y luego comparemos el resultado a ver si llegamos a lo mismo y revisen el procedimiento. Y nos dice, la producción de trigo en un año dado, W, depende de la temperatura promedio T y de la precipitación pluvial anual R. Los científicos estiman que la temperatura promedio se eleva a razón de 0.15 centígrados por año y que la precipitación está disminuyendo a razón de 0.1 centímetros por año. También estiman que a niveles de producción actuales, el cambio de W con respecto a T es igual a -2 y que el cambio de W con respecto a R es igual a 8. ¿Cuál es el significado de los signos de estas derivadas parciales? Y después nos pregunta, estime la razón de cambio actual de la producción de trigo de W en dt. Entonces aquí lo que es muy importante es revisar qué datos estoy obteniendo. Si bien nos fijamos, de entrada podemos identificar, tenemos a W como una función de T y de R, ¿verdad? Entonces tenemos a W como una función de T y de R. También tenemos información que T es la temperatura y R es la precipitación pluvial anual. Nos dicen también que los científicos están estimando que la temperatura promedio se está elevando a una razón de 0.15 grados centígrados por año. Si se fijan es una razón, que quiere decir que es una derivada. Entonces la derivada del cambio de la temperatura con respecto al año, aquí están nuestras unidades, temperatura y tiempo. Entonces dt mayúscula en dt minúscula se está elevando, entonces es más 0.15 grados Celsius por año. Y que la precipitación está disminuyendo, una razón, de nueva cuenta, tasa de cambio. ¿De quién? De la precipitación, que es R, de R en 0.1 centímetros por año. Entonces, dr en dt, minúscula de tiempo. Quiere decir que la precipitación pluvial, aquí no nos habían dicho en qué se medían, ya sabemos que la temperatura se mide en grados Celsius y que la precipitación se está midiendo en centímetros. Entonces, estos son centímetros por año y estos son grados Celsius. ¿Verdad? La precipitación anual en centímetros y la temperatura en grados Celsius. Y las tasas de cambio vemos entonces que como aumenta es 0.15 grados Celsius por año y la precipitación pluvial en el instante en las que estás trabajando está disminuyendo, entonces es menos 0.1 centímetros por año. Hasta ahí esa es la información que hemos recabado. Nos pregunta, nos dice también que estiman que los niveles de producción actuales, cambio de W con respecto a T mayúscula, es -2 y cambio de W con respecto a R mayúscula es 8. Y nos pregunta cuál es el significado de estas derivadas parciales. Pues bueno, ya sabemos que estas derivadas parciales, aquí no son derivadas parciales porque ambas están en términos del tiempo, son estas de W con respecto a T y R. Entonces lo que nos está diciendo menos, ¿qué está sucediendo? Que actualmente la producción de trigo está disminuyendo al incrementar la temperatura. Si yo hago que la temperatura aumente en una unidad, mi cambio marginal sería de -2, es decir, tengo -2 unidades de producción del trigo. Y el signo, que no lo tiene, entonces es positivo, me está diciendo que actualmente la producción de trigo
aumenta, dado las condiciones actuales, ¿ok? Está aumentando si se incrementa la precipitación pluvial. Es decir, el aumentar, hablándolo marginalmente, el aumentar 1 centímetro más de lluvia nos generaría un aumento de 8 unidades de producción en el trigo, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo hasta ahorita. Y esa es la interpretación de los signos, ¿verdad? Cómo están cambiando. Finalmente nos pregunta, estime la razón de cambio actual de la producción del trigo. DW en DT. Y aquí es donde se pone interesante porque decimos, ¿cómo voy a calcular DW en DT, la derivada de W con respecto al tiempo, si ni siquiera tengo una función? Entonces, este sería un problema de loco si lo vemos así. Sin embargo, si recordamos lo que les acabo de decir, que muchas veces en realidad este es el tipo de información que sí tenemos a la mano y este es el tipo de pregunta que queremos contestar, entonces decimos, bueno, si tengo puras tasas de cambio, de hecho tengo todas las tasas de cambio que hay posibles, tengo la tasa de cambio de W con respecto a T, la de W con respecto a R, y aparte tengo la derivada de T con respecto al tiempo y la derivada de R con respecto al tiempo. Entonces digo, si tengo todas las derivadas de cada una de ellas, pues esto es una regla de la cadena. Todo esto me está gritando regla de la cadena. ¿Por qué? Porque tengo un W en términos de la temperatura y de la precipitación y ambas fueron derivadas con respecto al tiempo. Entonces este es un caso 1. Y quiere decir que dW en dt va a ser la parcial de W con respecto a la temperatura por el cambio de la temperatura con respecto al tiempo, más el cambio de W con respecto a R por el cambio de R con respecto al tiempo. Y eso me va a dar mi total de cambio en la producción esperado en ese año, dado las circunstancias actuales. Entonces simplemente sustituimos, este se vuelve un problema de sustitución una vez que identifico que estoy trabajando. De W en dt ya lo teníamos estipulado como menos 2, dt en dt nos lo dieron como 0.15, ¿verdad? Más dW en dr, que es 8, por dWr en t, que es menos 0.1. Si se fijan, estas son unidades por grado Celsius y estas son unidades por centímetro. Entonces tenemos unidades sobre grado Celsius por grado Celsius por año. Se van y me quedan unidades por año. Y aquí tengo unidades por centímetro por año. Y se van y también tengo de nuevo unidades por año. Entonces este total que nos está quedando de menos 2 por punto 15 más 8 por menos punto 1 nos está quedando de menos 1.1 unidades por año. ¿Qué quiere decir? Que dadas las circunstancias actuales, nosotros podemos esperar que la producción estimada para el siguiente año, en comparación con lo que teníamos, ¿verdad? O para este año actualmente, vamos a esperar que en el año se va a esperar, vamos a esperar que en el año se decremente en un total de menos 1.1 unidades. Ese es el cambio esperado en la producción. Espero que con este caso quede muy claro cómo la fórmula a veces no es más que suficiente, es decir, la fórmula calculística de saber derivar y saber sustituir y me voy por el otro lado, porque finalmente hay casos en los que no tengo una fórmula en la cual puedo sustituir y simplificar mi problema. Y por lo tanto, el recordar mi arbolito y cómo se genera entonces el resultado a partir de ese diagrama, puedo saber entonces cuál es el resultado o la estimación que yo espero analizar.